Hablábamos al principio del programa del discurso de Javier Milei en la ONU. Hacíamos un repaso también por los puntos de la Agenda 2030, que a nuestro juicio, digamos, son frases, digamos, que no son en sí ni buenas ni malas, sino en todo caso se puede discutir de qué forma llegar a esa propuesta de la Agenda 2030, digamos. Hay toda una serie de especulaciones que tienen que ver con cierto delirio paranoico, ¿no?, en relación con lo que se sabe de la Agenda 2030. Pero lo cierto es que uno se pregunta qué debería hacer Argentina en materia de relaciones internacionales. Debería, no sé, por ejemplo, renunciar a la ONU, renunciar al Mercosur, disolver el Parlasur, o tener una presencia relevante en los foros que ya existen. Bueno, de todo esto vamos a hablar con una persona que a mi juicio es la que más conoce los temas internacionales, que es Diego Guelar. Diego, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bueno, esto, ¿no? ¿Cuál es tu visión del discurso de Milei y qué debería hacer la Argentina en materia de relaciones internacionales? Sí, yo creo que fue un discurso amateur y equivocado, muy marcado por prejuicios. Yo creo que en el equipo del presidente Milei no han leído siquiera la Agenda 2030 ni la Agenda ahora planteada 2045, que realmente es un gran logro occidental sobre la agenda universal, porque de los 143 países que la patrocinan abiertamente, hay países que no son occidentales, empezando por China. Es un campo extraordinario del diálogo con China, con países de Medio Oriente, de África, de Asia. Sí, ya de hecho que Irán, por ejemplo, no sé cuál es la actitud de Irán, pero que integre un organismo, digamos, que está a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, me parece auspicioso. Bueno, es un ejercicio que todos sabemos, es muy fácil criticar a Naciones Unidas en estos 70 y pico de años, pero la realidad es muy importante que exista, ¿no? 193 países de todos los continentes, todas las culturas, es el único diálogo universal que existe, contradictorio, con burocracias muchas veces lentas o ineficientes, todo lo que se pueda decir. Alguna crítica hizo el presidente Milei que puedo compartir, pero que es minoritaria en función de lo que nos aporta, ¿no? Inclusive la Agencia de Control de Energía Nuclear, que preside un diplomático argentino, Rafael Grossi, que tiene hoy yo estuve hablando con él, por ejemplo, y está muy entusiasmado porque él está seguro que consigue que Irán vuelva a la organización y a someterse a controles. Esto es extraordinariamente positivo. En ese rol, Argentina, pese a todos los vaivenes domésticos que hemos tenido, tiene una trayectoria importante, muy reconocida en Naciones Unidas hasta ayer, ¿no? Pero que efectivamente era destacada por continuidad, por aportes. Recordemos que estos 143 países que apoyan esta, que no es una agenda, es un listado de temas, de desafíos abierto a distintas opiniones, no es ni condicionante de la soberanía nacional ni nada que se le parezca. Es un listado a desarrollarse, ¿no? Es un listado de consensos a desarrollarse. Claro, pero mira, permíteme poner un paréntesis porque, viste, muchas veces la gente no sabe de qué se habla cuando se habla de la Agenda 2030. Por ejemplo, está erradicar la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, garantizar una vida sana y promover el bienestar, acceso a una educación inclusiva y equitativa. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? No, para mí es imposible. Yo creo que es tan amplia que es difícil tomarla como agenda propia porque no lo es. Ahora, estar en contra es un dato muy curioso. Acusar a nuestros aliados, que entre otras cosas son los que nos acompañan en la reivindicación de la soberanía de Malvinas, por ejemplo, y acusarlos de ser una conspiración comunista para imponer una dictadura universal. Estamos muy cerca del delirio, no lo puedo llamar de otra forma. Sí, es lo que yo decía al principio, exacto. Entonces, esa situación nos quita, yo creo que hubo mucha gente que escuchó azorada ese discurso. Creo que retrocedemos mucho, creo que el presidente tiene que revisar
esta perspectiva, porque justamente esos 143 son a los que le queremos vender productos, queremos que nos den crédito, queremos que manden sus turistas, queremos que hagan inversiones. Curiosamente, ¿cuál fue el núcleo duro que se opone a esta metodología diálogo abierto, de diálogo de la libertad? Yo creo que es un enorme avance esta agenda. Entonces, ¿cuáles son los países que se oponen? Rusia, Bielorrusia, claro. Irán, que había participado, retrocedió a cuestionarla, Corea del Norte, Venezuela y Nicaragua. Total. Entonces, ¿qué tenemos que ver con este grupo? Es decir, y por el otro lado, los patrocinantes están dos centrales, Estados Unidos y China, enorme logro para sentarlos en una mesa de diálogo y alejarlos del peligro de una guerra nuclear y del holocausto nuclear universal. Y la Unión Europea, nuestros socios en el Mercosur, Israel, Australia, Nueva Zelanda, ahí hay un Japón. punto, ahí hay un punto, porque en los hechos ahora el gobierno está sacando a la Argentina del Mercosur, porque bueno, mediante distintos recursos consiguió desfinanciar por completo a la delegación argentina en el Parlasur, y el Parlasur es el Parlamento del Mercosur. O sea, está sacando virtualmente a la Argentina del Mercosur. ¿Cómo hace Argentina para negociar con otros países? Pero discúlpame, el término que usó esta señora cordobesa que está como canciller ocasionalmente, Mondino, sí. Fue esa, disasociarnos. O sea, en vez de asociarnos a nuestros socios o fortalecer la sociedad con nuestros socios dentro de la región, dentro de Naciones Unidas, dentro de todos los organismos multilaterales, eligió la palabra disasociarnos. Claro. Aberrante. Es todo lo contrario, es fortalecer la asociación. Claro. Entonces, disasociarnos es debilitarnos, aislarnos, generarnos una fractura con las sociedades que son nuestros referentes. Esa agenda es una referencia cultural que inclusive marca desde una visión occidentalista la preeminencia de la cultura occidental, porque es la aproximación a una agenda muy occidental. Claro, yo lo que muy lejana a la agenda oriental o musulmana, por ejemplo. Claro, pero yo lo que no me imagino, Diego, es cuál es la alternativa a esto. Porque, ¿cuál sería la alternativa? ¿Salir de la ONU? ¿Salir del Mercosur? Bueno, ya hemos dicho que salimos de la Organización Mundial de la Salud. Claro. Seguramente saldremos de la cumbre de París medioambiental. Hemos debilitado y congelado el Mercosur. Es un ejercicio. Claro, lo cual no quiere decir extraordinario. Lo cual no quiere decir que uno no pueda hacer muy fuertes críticas a lo que fue el manejo de la pandemia en la OMS. Dentro de la asociación, o sea, dentro del Mercosur, dentro de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de Salud, de las Naciones Unidas, ir con posiciones firmes a dar el debate. Eso estoy totalmente de acuerdo. No nos disolvemos, sino que crecemos. La soberanía compartida es mucho más rica que la vieja soberanía nacional de los viejos nacionalismos. Esto sería volver a la historia de los nacionalismos rabiosos, aislados, que generan conflicto con los vecinos. Bueno, yo creo que este no es el camino, pero no es el camino del rumbo que eligió la gente. Claro. Yo lo voté al presidente Milei. Sí. Y creo en el ajuste del Estado que fue destruido por el kirchnerismo, porque tenemos un Estado que no cumple las funciones que tiene que cumplir: salud y educación pública, seguridad, defensa, justicia. Tenemos que ser un Estado que pueda cumplir esas funciones fundamentales, y es fundamental porque en todos los estados civilizados eso es lo que hace un buen Estado, ¿no? Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no es la disolución del Estado, sino la reorganización para la eficiencia del Estado. Sí. Y bueno, estamos en un carril que nos lleva a la estratosfera, ¿no? Esta es la verdad. Claro, pues muchas veces cuando vos hablás con gente en general, dice, bueno, ¿para qué sirven todas esas organizaciones si después en los papeles no tienen ninguna importancia práctica? Porque la verdad es cierto que la ONU es una organización que agrupa a la mayor parte de los países del mundo, y también, lo decía yo al comienzo, la mayor parte de los países del mundo no son democráticos. La mayor parte del mundo es inhabitable, de hecho. Entonces, gran parte de esos países... Pero fíjate que pero hay una progresión. Cuando hablo de Naciones Unidas, estamos hablando de la Organización Mundial de Comercio. Nosotros hemos ganado paneles comerciales en la universidad, en la Organización Mundial
de comercio, y es importantísimo para los países que no somos poderosos o somos muy débiles, tener una instancia legal multilateral, sin lugar a dudas. La Organización de Energía Atómica, eso no es importante, que Irán pueda estar controlado su programa nuclear por la Organización Internacional, donde tenemos además la máxima figura es Argentina, pero sin lugar a dudas, la OIT, la Organización Mundial del Trabajo, es una enorme network, una enorme red que cubre el mundo y que presta servicios muy importantes que muchas veces no se ven, porque las agendas locales, nacionales, los líos de todos los días, si privatizamos o no aerolíneas, si desaparece consumida por el fuego Córdoba, esos temas son en la Argentina, pero cada país tiene sus Córdoba, sus aerolíneas, sus presidentes, sus congresos, sus líos. Entonces, eso es lo que normalmente uno ve, es cierto. Pero estos temas están y son muy importantes. Perfecto. Diego, como siempre, de verdad que es un gusto hablar con vos y aclarar un poco el panorama, porque el tema de las relaciones internacionales genera muchas dudas en la gente, muchas justificadas, pero muchas cercanas al delirio. De modo que, como siempre, te agradecemos y un gran abrazo. Era Diego Guelar. Un abrazo para vos y a tu disposición. Gracias, chau, chau. Hasta pronto.